Y durante la semana teníamos la bendición de poder compartir un ratito con Roma, quien fue a Talca a preparar su regalo del Día del Padre, ya lo entregó. Y conversábamos un poco de la dicha que para mí personalmente ha significado el estar preparando una serie de sermones justamente de este libro, que me ha bendecido mucho, por cierto. Y estoy un par de meses de darle la vuelta al año con este libro y aún no lo terminamos. Y queda mucho, por lo menos, del capítulo 3 que compartir. Y quiero contarte una primicia, y es que Dios me ha motivado a escribir un libro en base a este estudio profundo del libro de Colosenses. Ya le pude compartir a Roma un poquito, a mi esposa, a mi mamá, y sé que va a ser de bendición también para muchas personas. Y lo interesante de esto es que Pablo mantiene consecutivamente una línea respecto, veamos en el capítulo 3, lo que es la vida resucitada. Aquel que ha nacido de nuevo y que vive ahora muy diferente a la pasada manera de vivir, a ese viejo hombre que el texto decía está viciado, ha sido corrompido y no sirve para nada, hay que cambiarlo por completo. Pero los versos 12 y 13 nos proponen cuál es la nueva vestidura del cristiano. No basta con decir, dejo lo pasado y me pongo algo nuevo, pero ¿cuántos son muy malos para elegir? Yo, por cierto, ropa al menos me viste más mi esposa de lo que yo decido. Y yo suelo escoger lo barato, lo práctico, ella busca que me vista bien, que las cosas combinen. Y muchas veces, hermano, en esta búsqueda de qué es lo que ahora debo vestir, buscamos algo que se parece a lo antiguo, que no es muy diferente a la pasada manera de vivir. Y aquí el Señor nos propone cuál es la forma de vivir correcta. Verso 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas hoy. Ministranos, Señor. Cuán bien nos hace, Señor, que nos hables de manera directa, siempre misericordiosa, pero que produzca un profundo cambio en nuestro ser. Gracias, Dios, porque nos hablas siempre oportunamente. Y queremos, Señor, que ministre en nuestras vidas y tu Espíritu Santo haga la obra que siempre ha hecho. Convencernos de pecado, hacernos conscientes de nuestra realidad y llevarnos a Cristo para ser como Él. Señor, ayúdanos a que este mensaje, este sermón de tu palabra pueda, Señor, incrustar en nuestros corazones y permanecer en Él para producir vida en nosotros. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos que el apóstol Pablo venía diciendo que el viejo hombre, es decir, nuestro antiguo yo, estaba obsoleto. No sirve, no produce fruto, no trae bendición, lo único que nos trae es condena por culpa del pecado. Y muchas veces, hermanos, insisto en la idea que intentamos ser una mejor versión de lo que éramos antes. Quizás en algún momento fui una persona media complicada de carácter, intento que ahora mi carácter no sea tan complicado. Quizás era una persona tacaña y ahora intento ser un poquito más generoso. Pero la vida no se trata de intentos ni de intentar ser mejor. Eso lo hace el mundo. La Biblia dice que en Cristo somos nuevos. Dios produce algo nuevo en nosotros. Pero también quiero llevarte idea a que te identifiques con lo nuevo. Y justamente Pablo dice que esto que es nuevo, esta nueva vestidura, tiene 3 características o 3 aspectos que le identifican. Y esos son sentirse como escogido, como santo y como amado de Dios. Y justamente Pablo quiere recordarnos lo que somos en Cristo. Y no sé si muchas veces te has sentido como escogido.
La palabra escogido en el griego es la palabra ekletos, que significa seleccionado. Es decir, que de muchos alguien ha sido apartado porque hay algo no necesariamente especial, sino que quien le ha escogido tiene un plan para él. Hermanos, en nuestra vida sin Cristo, la verdad es que no teníamos propósito. Vivíamos, o más bien sobrevivíamos simplemente para nuestra subsistencia o nuestro placer. Pero cuando Dios nos toma y nos elige, lo que Él hace es volvernos especiales, valiosos, y nos hace parte de un plan. Eso que no tenía valor, que andaba por el mundo sin sentido y dirección, ahora es tomado por Dios. Y ahora tiene un sentido, tiene una dirección y tiene un propósito. Incluso hace bien a otros. Eso es lo que hace Dios cuando nos escoge. Y es un término de elección absolutamente soberana y amorosa. Porque quiero recordarte que Dios no te ha escogido porque seas el mejor, porque seas el más hábil, ni porque seas muy guapo, quizás lo eres. Simplemente es por su gracia y por su amor que Él nos ha escogido para ser sus hijos. No somos escogidos por mérito propio, sino que por pura gracia de Dios. De hecho, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que, hermanos, ser escogido por Dios no es un título honorífico vacío, sino que es el fundamento de la seguridad del cristiano. Y a la vez también es un llamado a vivir conforme al propósito de Dios. No me mando solo, no hago lo que quiero, vivo para agradar a Dios, pero también porque Él tiene un plan para mí. También dice la Biblia que debo identificarme en esta nueva vestidura con ser santo. Y esa palabra nos genera muchas veces conflicto, hermanos. ¿Por qué? Porque si somos conscientes con nuestra forma de vivir, sabemos que no somos santos. Y que hay un montón de cosas con las que seguimos luchando, que no nos gustan de nosotros, que le pedimos al Señor que las quite o que estamos intentando enmendar. Pero la santidad de Dios no tiene que ver con un sentido de extrema pureza, porque sabemos que no podemos por nosotros mismos. Primero, el sentido de santidad tiene que ver con que hemos sido apartados para Dios. En este mismo concepto de ser escogidos, Dios ha apartado a su pueblo de entre el mundo. Primero por un plan. Pero segundo, este sentido de que soy especial para Dios y Él me ha hecho aparte de los demás, me hace sentir que soy único. Y ese sentido de unicidad me hace también anhelar ser como aquel que me escogió. Y luego tiene sentido para mí que la palabra diga que debemos ser santos como Él es santo. Primero, que Dios sea santo, además de que es que Él no comete ningún pecado, porque Él es perfecto, la perfección de Dios es uno de sus atributos incomunicables. Además, es que Dios está apartado del mal. Él no puede convivir con la maldad, con lo corrompido, con lo impuro. Y por eso a su pueblo Israel siempre le indicó mandamientos y indicaciones espirituales para vivir santo frente a su Dios santo. Por eso Dios quiere que seamos santos. Pero el viejo hombre que estaba corrompido y que estaba sumido en el pecado y en la inmundicia de sus malas decisiones, ahora la palabra es hagios, que es la palabra griega para santo, ha sido declarado limpio y sin culpa. Y eso, hermano, es maravilloso. Justamente Salmos dice que bienaventurado es el varón en quien ya no hay hallado pecado. Bienaventurado el hombre al que su culpa ha sido perdonada y ahora es libre de todo lo que hizo. ¿Cuántos podrían desear y anhelar sentirse sin culpa, sin deuda, sin nada que nos pese en la espalda? Eso es lo que propone el Señor. El perdón de Dios libra de la culpa, quita nuestra carga. Y esa es la santidad de Dios. Primero Dios quita ese peso que está en nuestra espalda. Y luego nos aparta para agradarle porque hemos sido escogidos por Él. Santo significa eso, apartado, consagrado para Dios.
Y no simplemente habla de la perfección moral alcanzada, sino primero de pertenencia. Ser santos es que le pertenecemos a Dios, que somos de Él, que hemos sido apartados del mundo y consagrados para Dios. ¿Has consagrado tu vida para Dios? Ayer el Señor nos hablaba fuertemente con Hechos capítulo 5, en el testimonio de Ananías y Zafira. Y él le decía, quizás no le estamos al Señor robando económicamente, pero le decía a los jóvenes, ¿alguna vez le dijimos al Señor, Señor, quiero que tú seas el centro de mi vida? ¿Quiero dártelo todo? ¿Y le estamos dando todo? Entonces me he vuelto un ladrón. Y así como Ananías y Zafira, también yo le puedo robar al Señor y mentirle al Espíritu Santo. Hermanos, ser consagrado es dedicarnos a Dios. Es decir, Señor, mi vida entera es un altar de adoración a ti. Y hermano, todo adora. Todo, lo que sea que hagas, adora al Señor. O no lo hace. No podemos vivir dualmente en que nuestra vida fuera de la iglesia es diferente a nuestra vida dentro de la iglesia. Y lo tercero con lo que el cristiano debería identificarse en esta nueva vestidura es con amado. Hermano, el mundo necesita experimentar amor. Pero el problema del amor que el mundo ofrece es un amor egoísta, es un amor que busca lo suyo, un amor irritado, un amor que es efímero, pasa muy rápido, se esfuma. A veces decimos amar a una persona, luego ya no la amo tanto, luego ya no la amo. Porque el amor sin Dios carece de compromiso, es egoísta, busca mi propio placer. Pero el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios pone al otro primero. El amor de Dios perdona y pide perdón. El amor de Dios es perfecto. Y la Biblia nos dice que somos amados. Y me gusta mucho cuando el apóstol Juan, allá en la primera epístola de Juan, el capítulo 5, dice, amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Esa expresión en el griego es agapetoi agapomen. Quizás tú digas, ¿por qué tanto griego? Porque es importante, hermanos, que las palabras sean precisas para entender su contexto. ¿Saben lo que significa agapetoi agapomen? Aquel que ha sido amado puede amar. El verdadero amor lo conocemos primero cuando Él nos amó. Cuando experimentamos el amor de Dios, aprendemos a amar correctamente. Porque el amor de Dios es desinteresado. El amor de Dios lo entrega todo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El verdadero amor se trata de dar, de entregarse, de sacrificio. Y el amor de Dios es sacrificial. Entonces, cuando veo el amor de Dios y contemplo la misericordia de Dios y lo que Él ha sido conmigo, entonces digo, esta es la verdadera forma de amar. Quizás yo antes de conocer a Cristo amaba a mi manera, como yo quería, como a mí se me daba, con mis propias restricciones. Pero cuando contemplamos a Cristo y conocemos lo que Él da, lo que Él hace y lo que Él ofrece, entonces digo, este es el estándar de amor. Entonces, la Biblia me dice, amados, ¿y saben lo que significa justamente la palabra en griego usado aquí, que es agapao? Significa profundamente amado. ¿Y cuántos que hemos sido profundamente amados no nos sentimos el centro del universo? Todo lo que es importante, todo lo que llama la atención de esa otra persona que nos ama, eso somos nosotros. Y el Señor dice, para mí eres valioso, para mí eres importante, para mí eres único. Así que habiendo sido amados por Dios, podemos comprender lo que es el verdadero amor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muestra más grande de amor en la historia de la humanidad es haberse entregado. Y ese es el amor que Dios ofrece. Así que escogidos, amados, santos, no son adjetivos decorativos, sino que es nuestra carta de identidad del creyente. Sobre todo es el fundamento sobre el cual debemos vestirnos. Es la marca que identifica esta prenda de ropa que hoy día debemos ponernos. Ahora la pregunta que viene a continuación es,
¿Vives como escogido? ¿Vives como santo? ¿Vives como amado? Porque eso es lo que nos debería identificar. Luego el apóstol Pablo instruye y dice, vestíos pues. La palabra pues enlaza o conecta con lo que antes venía diciendo. Este hecho de hemos sido resucitados con Cristo, ahora hay una nueva vida disponible para nosotros. Para vivir esta nueva vida debo dejar obsoleta la anterior, abandonar mi manera antigua de vivir y ahora dice vístete de esta nueva manera de vivir. Y sabíamos que la palabra vestirse, lo habíamos dicho la semana pasada, la palabra enduo, que significa volver algo obsoleto para ponerse algo nuevo. Y la pasada manera de vivir está obsoleta. Pero primero la instrucción es, quítate eso viejo, obsoleto, y reemplázalo por lo nuevo. Ahora la instrucción es, no trata esto de vestirse de cualquier otra cosa, porque puede ser que termines igual como lo que eras antes. Y hermano, muchas veces me ha pasado que no me preocupo lo suficiente por la ropa que he visto, especialmente en el trabajo. A veces me gusta, aunque mi perfil es más de ingeniería, me gusta participar o colaborar con mis trabajadores en las obras. Y a veces ellos me dicen, pero jefe, no es necesario, para eso estamos nosotros. Pero a mí me gusta. Me gusta cuando ellos hacen mezcla y estoy con ellos y aprendo y me embarro. Me gusta cuando ellos se ponen a lijar o agarro yo mismo el rodillo y me pongo a pintar con ellos. Y les gusta esa relación que tenemos con los equipos de trabajo. Pero, como también trabajo a veces también en lo que hacen ellos, me he dado cuenta que he hecho a perder muchas veces mi ropa. Entonces, me empecé a comprar ropa muy barata para que fuera desechable. Pero aún así, comprando ropa económica no me servía mucho porque o se rompía o se manchaba. Y no me había dado cuenta que hay ropa de trabajo, específicamente para trabajo, de uso duro, que no se desgasta tan fácilmente. Pero pensé que comprándome esa ropa que era económica, iba a ser un mejor negocio. Pero es más económico comprarte una ropa que dura más y que sirve para esa función que comprarte muchas prendas que son económicas y que se deterioran con el tiempo. Así que no sirve ponerse cualquier cosa. No sirve vestirse de cualquier cosa. Aquí no se trata de reemplazar el viejo hombre con uno mejor. Si no te vistes de las virtudes del nuevo hombre que Cristo tiene para nosotros, vamos a terminar de la misma manera, hermanos. Así que hablemos un poco de esta nueva vestidura. Y Pablo, hablando de esta nueva vestidura, enumera 5 virtudes que son entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia en este contexto. Y las vincula de tal manera que son una lista completa. No me puedo, hermanos, vestir solo de misericordia, pero no de bondad. O no puedo intentar ser humilde sin ser paciente. Esta lista es completa. Me tengo que vestir completamente de esto. Así que profundicemos en algunas de ellas que son interesantes. Por ejemplo, la palabra benignidad. La palabra benignidad es la palabra en griego cherostes, que significa literalmente estar dispuesto a hacer el bien y ser útil para los demás. ¿Te describe eso? ¿Define lo que tú eres hoy? A veces creemos que somos bondadosos porque, no sé, si algo me sobró, se lo doy a alguien que necesita. Pero bondad es una disposición activa. Es estar predispuesto a hacer el bien, no solo cuando me sobra. Incluso estar dispuesto a servir a los demás, a ser útil a los demás. Y aquí hay algo, sin esperar nada a cambio. O si no, no es bondad. Si no, es filantropía. El que es bondadoso no espera nada a cambio. ¿Y sabes quién se define como bondadoso? Dios. Lo que está diciendo la Escritura es que me tengo que vestir de Cristo. Tengo que ser como Cristo. Romanos 2:4 dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
El Señor está a nuestro servicio pidiendo por nosotros ante el Padre, rogando por nosotros, dice la Escritura. Y no lo hace esperando algo de ti, aunque Él merece nuestra adoración, aunque Él merece que nos rindamos delante de Él. Pero Él no lo hace para recibirlo, lo hace porque Él es bueno. Y porque Él es bueno merece toda honra y toda gloria. No olvides que la benignidad forma parte del fruto del Espíritu que es relatado ya en el libro de Gálatas capítulo 5 en el verso 22. Pero la benignidad no es ser débil de carácter, sino que es fortaleza que ha sido puesta al servicio del prójimo. ¿Y cómo alcanzamos la benignidad? Bueno, permaneciendo en comunión con el Espíritu Santo, anhelando tener el corazón de Cristo y buscando vivir en el Espíritu, porque si la benignidad es parte del fruto del Espíritu, va a ser evidencia de una vida en el Espíritu. No es un esfuerzo en la carne, no es que, hermano, tú te planifiques ser más benigno. La benignidad es consecuencia de andar en el Espíritu, de vivir en comunión con el Espíritu Santo, y se practica. Efesios 4:32 dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que para que la benignidad sea una práctica habitual en nosotros, tenemos que andar en el Espíritu. Segundo que destaco, la humildad. La palabra humildad significa en el griego mente baja. En sencillo, es valorarnos correctamente delante de Dios y de los demás sin sobreestimarnos. Muchas veces, hermanos, sufrí mucho en mi adolescencia bullying o el rechazo de mis compañeros La verdad es que tenía un carácter súper fome. Era súper arrogante. Yo sabía que era el mejor. Sabía que tenía las mejores notas. Sabía que era el más hábil. Eso se repitió en la enseñanza media. Lo mismo lo viví ahí. Y hermanos, no cambiaba ese carácter. Y yo creía que era sumamente humilde. Venía en el momento en que entregaba las notas. Yo pasaba con mi hoja, mostrando a los demás mi nota. Hermano, en serio me caigo mal cuando me acuerdo cuando era en la media. Pero Dios hizo un cambio profundo en mi corazón cuando entré en la universidad. No se trataba de ocultar mi nota ahora, porque Dios fue tan bueno conmigo que me permitió aún así seguir teniendo buenas calificaciones, sino que la humildad se demostraba en que yo ayudara a mis compañeros a tener la misma calificación mía o mejores. Y muchas veces, al principio obviamente me frustraba, decía, ¿cómo yo le enseño a mis compañeros y se sacan mejor nota que yo? Y después le decía, gracias Señor. Gracias a Dios porque estoy aprendiendo que mi habilidad está en el enseñar. Y en eso soy bueno. Y me gozaba cuando después mis compañeros tenían mejores notas que yo. Y ahí se ve la humildad. Y aún así sigo buscando ser humilde delante del Señor. Pero hermanos, ser humilde es no considerarse más de lo que somos. Es tener una valoración correcta de nosotros mismos. Incluso en la cultura greco-romana, la humildad no era un atributo bueno, sino que era un mal atributo porque la connotación era negativa, era de estar al servicio de otros, servilismo, casi al punto de ser esclavo. Pero Cristo nos mostró que la humildad se trata de servir, se trata de disponernos, de entregarnos. Filipenses 2 justamente nos dice el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Hermanos, no quiero que dejes de olvidar o de pensar que el Dios Todopoderoso, Santo y Perfecto, tomó la forma de un humano. Un humano que se achaca, un humano que tiene dolores de espalda, que le duele la cabeza, un humano que se ensucia, un humano que tiene malos pensamientos, pero Él fue el santo en todo. Pero tomó nuestra forma. Ese Dios Todopoderoso tomó nuestra forma y se humilló siendo como nosotros. Y dice justamente en Filipenses 2
que en nosotros haga el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que debemos ser humildes. Incluso 1 Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿cómo alcanzamos la humildad? Simple, volviendo a mirar la cruz de Cristo, volviendo a contemplar a Jesús. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos, incluso nuestra salvación, no es por nuestros méritos. Que el trabajo que tú tienes, que la provisión que tú tienes, que la salud de tus hijos, no es porque lo estés haciendo bien, es porque Él es fiel. Amén. Eso es humildad. Hermano, podría hoy día decirte como padre, lo estás haciendo súper bien. Pero quiero decirte, Padre, tienes a un Padre fiel contigo que te está ayudando. Cuando reconoces eso, tienes un corazón humilde delante del Señor. Así que cuando reconocemos todo lo que Cristo ha hecho, nos volvemos humildes. Tercer aspecto de la nueva vestidura, mansedumbre. La palabra prautes. Y esto significa no debilidad, no pasividad, sino que una fuerza descomunal que ha sido puesta bajo control. Cada vez que le he enseñado a los chicos lo que es la mansedumbre, les muestro o les hago recordar la presa Hoover. No sé si la conoces, en los Estados Unidos. Es una de las obras de ingeniería más grandes en la historia. Y la cantidad de agua que la presa Hoover logra retener es inmensa. ¿Sabías tú que si la presa Hoover se rompe, muchos condados de los Estados Unidos, incluso estados, son completamente inundados? Pero esa estructura logra contener toda esa fuerza destructiva. Eso es mansedumbre. Mansedumbre no es estar abajo, no es obedecer ciegamente. Es que toda esa fuerza, toda esa capacidad, toda esa fortaleza es bajo control, es puesta bajo control. Es el poder disciplinado por el carácter. Es un caballo que es fuerte pero domado. Jesús mismo se describe así. Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso dice Mateo 11:29. Así que la mansedumbre forma parte de las bienaventuranzas incluso. Bienaventurados los mansos, dice Mateo 5:5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y por qué es importante esto? Porque solo gobernarán los que realmente son mansos. Dios no puede poner en liderazgo a gente descontrolada, a gente que es airada, que reacciona sin pensar. Incluso la mansedumbre es fruto del Espíritu, es parte del fruto. Y la Biblia dice que cuando tengamos conflictos con otros, los restauremos con espíritu de mansedumbre. Entonces, ¿cómo alcanzamos la mansedumbre? Bueno, poniendo toda esa fuerza, todo ese carácter, toda esa inteligencia bajo el dominio de Cristo, rindiéndonos al Señor, poniendo lo que somos bajo el señorío de Cristo, en vez de usarlo o imponerlo frente a otros. Por último, quiero hablarte de la paciencia, la macrotimia. La paciencia es larga ira o larga espera. Es la capacidad de soportar el trato injusto o irritante de otros sin estallar ni vengarse. ¿Cuántos son polvorita? ¿Cuántos se les sale una palabra fácil y después se arrepienten? ¿Cuántos reaccionan enojados por cualquier cosa? Bueno, nos falta paciencia. Nos falta alargar nuestra ira. Mira lo que dice el Señor respecto a eso. Dice, el Señor, que es paciente para con nosotros, ha alargado su ira, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, ninguno perezca, sino que todos podamos acceder al perdón de Dios, al arrepentimiento. La paciencia es parte del fruto del Espíritu. La paciencia describe realmente cómo es el amor. La Biblia dice que el amor es sufrido. Y no se trata, hermano, de que vengan todas las balas que me hagan daño. No. El amor es sufrido implica que yo soporto para perdonar. Soporto para ser justo.
soporto para hacer bien. ¿Cómo alcanzo la paciencia? Recordando cuán paciente ha sido Cristo conmigo. Recordando lo que Él ha hecho por mí. Recordando que Él no me ha destruido, teniendo todo el derecho de hacerlo. Pero Él ha extendido su misericordia para darme perdón. ¿Cómo converge todo esto en la vestidura del creyente? Soportando y perdonando. ¿Qué dice el verso 13? Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. La vestidura del creyente converge en el soportarnos y perdonarnos. Soportándonos con paciencia, dice Efesios capítulo 4, verso 2, los unos a los otros en amor. ¿Saben lo que significa soportar? Significa llevar el peso de otro. Significa que yo me pongo del lado del que está cargado y lo llevo junto a él. A veces, hermanos, somos tan poco pacientes para soportar. Hay cosas que son tan superficiales y le damos tanta importancia y nos hieren con tanta facilidad. Soportar no es resignarnos ni volvernos indiferentes, sino que es aplicar amor. Un amor que decide quedarse. Un amor que dice que a pesar de lo que me ha hecho, sigo estando aquí y permanezco siendo fiel. Porque Dios lo hace con nosotros. Imagínate todas las veces que hemos herido a Dios con nuestra actitud y Él no se va. Él permanece, porque Él nos soporta. Perdonándonos los unos a los otros. No tengo mucho que explicarte qué es el perdón. La Biblia dice, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Eso sale en Mateo 5, 23 y 24. Perdonar es liberar de la culpa. Perdonar es aliviar. Literalmente, perdonar significa regalar gracia, dar misericordia, ofrecer piedad. La pregunta que hace Pedro sobre cuántas veces tenía que perdonar, y la respuesta de Jesús a esa pregunta no hace otra cosa que demostrarnos que el perdón no tiene un límite contable. Pero todo esto, hermanos, y con esto voy terminando, todo este estándar de la nueva vestidura nos debe llevar a una sola cosa. El centro teológico, el clímax de todo esto, no termina diciendo perdonen, soporten, sino que dice de la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Esa expresión así también no está introduciendo simplemente una comparación de grado, diciendo, bueno, al estilo de Cristo tienen que perdonar. No, tiene que hacernos recordar que la razón por la que debemos perdonar es porque Él nos ha perdonado a nosotros. Y por un momento, muy breve, hermano, trae a tu memoria todo lo que ha perdonado el Señor a tu vida. Todo lo que ha hecho. Todas sus misericordias. Todas las cosas que te daría vergüenza decir aquí adelante frente a otros. Y que Dios ha perdonado. ¿No crees que es suficiente razón para perdonar a los demás? A veces, hermano, alguien me dice algo mal y me molesta tanto, pero se me olvida todo lo que me ha perdonado el Señor. A veces alguien se demora además en cumplir algo que me prometió y me enoja tanto y no me acuerdo de todo lo que Cristo me ha perdonado a mí. La Biblia dice, así como Él me perdonó, yo tengo que perdonar. ¿Qué nos ha perdonado Cristo si es que tu memoria falla? Nos perdonó siendo nosotros sus enemigos, dice Romanos 5:10. Nos perdonó por completo y no parcialmente, pagando Él mismo la deuda que estaba en nuestra contra. La Biblia dice, anulando el acta que nos era contraria y la clavó en la cruz. Eso dice Colosenses 2:13. Nos perdonó sin guardar registro, porque el verdadero amor no lleva las cuentas.
Hoy día nosotros, si algo nos hace, pero ¿te acuerdas cuando hiciste eso? ¿Otra vez? Pero Él, el Señor, no lleva las cuentas. Él no lleva registro. Dice Hebreos 8:12, nunca más me acordaré de sus pecados. Y nosotros cuando perdonamos nos acordamos de la vez anterior que me hicieron lo mismo. Nos perdonó antes que se lo pidiéramos. Nosotros perdonamos cuando la persona viene arrastrándose humillada a pedirme perdón. Ojalá con las rodillas peladas. Pero Él, antes que yo le pidiera perdón, Él ya me había perdonado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Escritura, en que siendo aún pecadores, no santos, aún pecadores, Él ya tenía la forma de salvarnos a través de la muerte de Cristo. Hermano, Cristo no es el modelo, no es solo el modelo a imitar. Cristo fija el estándar mismo de amor, de misericordia y de perdón sobre nuestras vidas. Y la lógica que sostiene todo es que hemos sido amados sin merecerlo, perdonados por completo, aun cuando no habíamos pedido perdón. Y Él no nos ha castigado según nuestros pecados. Salmo 103:10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Sabes de qué se trata todo esto? La vestidura del cristiano es ser como el Maestro, es ser como Jesús, es imitar a Cristo, es ser perfeccionado. Lucas 6:40 dice, el discípulo, siendo perfeccionado, será como su Maestro. Y Dios quiere perfeccionarte. Pablo nos está ofreciendo aquí una lista de buenas costumbres para mejorar nuestra convivencia con los demás. Él nos está mostrando cuál es el ropero del cielo. Cómo debemos vestirnos de verdad. Muchas veces antes de salir de tu casa te preocupas de ver qué es lo que te vas a poner. Te preocupas a diario de decir, hoy día me voy a vestir de misericordia, hoy día me voy a vestir de piedad, hoy día me voy a vestir de perdón, hoy día me voy a vestir de paciencia, hoy día me voy a vestir de benignidad. ¿Te preocupas de la vestidura que se corrompe? ¿Y no nos preocupamos de la vestidura que Él nos dijo que debemos usar? La única vestidura que el cristiano debe usar es la de Cristo. Vestirnos como Cristo. Y no solo cuando venimos al templo, sino que en nuestro diario vivir. ¿Estás vestido de Cristo? Esa es la pregunta hoy. Cierra tus ojos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Tú nos hablas oportunamente, Dios. Y necesitamos vestirnos como Cristo. Si quiero ser un buen padre, debo vestirme como Cristo. Si quiero ser un buen esposo o esposa, debo vestirme como Cristo. Si quiero ser generoso, misericordioso, un buen administrador, si quiero ser fiel, debo vestirme como Cristo. Señor, no hay otra vestidura para el cristiano que él pueda escoger más que a Cristo mismo y lo que Él es para nosotros. Pero el estándar, Señor, que no sea olvidadizo para nosotros. Así como Él lo ha hecho conmigo, yo tengo que hacerlo con los demás. Señor, perfecciónanos, ayúdanos a que cada día seamos más como tú. Esa es la vestidura del creyente. Gracias, Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios.